comenzamos estos eventos, quiero darles nuevamente la cálida bienvenida. Deseamos de todo corazón de que el Señor obre en este tiempo a través de todo lo que vamos a hacer. Por lo tanto, les voy a pedir para que nos pongamos de pie. Vamos a dar gracias al Señor por esto. Y realmente, como hermanos de Isel, complacidos por tenerlos nuevamente acá. Espero que pasemos un excelente tiempo. Creo que el Señor ha preparado largamente este tiempo para tener este seminario. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, porque en tu voluntad, Señor, en tus propósitos eternos, mi Dios, nos has permitido estar en este lugar, Señor, más aún con el motivo, Señor, de capacitarnos todos, Padre. Sé que tú, a través de nuestro profesor, estás trayendo ideas que van a realmente anidar en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Porque, Señor, tú quieres que nuestras vidas impacten nuestra sociedad. Amén. Cuánta necesidad tenemos de ejemplos vivos, Señor, en todo sentido, Padre. Cuánta necesidad hay que las personas vean, Señor, padres responsables, hogares sanos, hijos honrando a sus padres. Eso en el hogar, Señor. Y más allá, Señor, porque ese padre, esa madre, esos hijos tienen profesiones, Señor, y trabajan en lugares donde podemos impactar, Señor. Padre, que todo esto sirva, Señor, para prepararnos, para estar convencidos, Dios, de que nuestra vida, al servicio de nuestro Señor, puede hacer grandes cosas en el lugar donde tú nos has puesto, Señor. Padre, te damos muchas gracias por esta noche. Gracias por traer a nuestro hermano desde Cochabamba, Señor. Posiblemente ha dejado muchas cosas allá de las que estaba haciendo y se ha dado este tiempo para venir a compartir con nosotros, Señor. Te damos gracias por eso. Bendice esta noche, bendice a nuestro hermano, bendice a cada uno de los que llegue a este lugar y realmente que salgamos con otra visión, con otros pensamientos, Señor, de este evento, Señor. Te damos gracias por eso. En el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Voy a pedir al pastor, hermano, que pase, por favor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo estoy muy feliz de estar aquí en esta reunión, muy contento de estar otra vez en La Paz. Guillermo sabe que yo viví 6 meses en La Paz, lo pasé excelente. Así que estoy muy feliz de nuevamente estar en La Paz. Y bueno, entrando en materia, vamos a hablar estos 3 días, o sea, hoy, mañana y el sábado, si Dios quiere, vamos a hablar de cultura del reino, o lo que es más o menos equivalente a cosmovisión cristiana. Cosmovisión es una palabra que significa visión del mundo. ¿Okay? Entonces, cosmovisión cristiana es visión cristiana del mundo. Estamos grabando, ¿verdad? ¿Estamos grabando? ¿Sí? Ok, perfecto, gracias. Gracias, hermano. Digo esto porque lo de la grabación es por lo siguiente. La idea que tenemos con el pastor Miguel, con Iván y los que han estado organizando, es que esto no sea nada más que 3 conferencias, jueves, viernes, sábado, tiempo para preguntas y conversación y tal, y qué sé yo, y después queda en nada. Todos nos vamos, yo me regreso a Cochabamba, ustedes se regresan a su vida normal y aquí no ha pasado nada. Esa no es la idea, ¿ok?
¿Okay? La idea es dejar constituido aquí en La Paz y para toda Bolivia un núcleo 5R. Si es que a ustedes les gusta el proyecto, si les parece bien, si están de acuerdo. ¿Ok? Porque yo no les voy a hablar ahora en nombre propio, nada más. Voy a hablar en nombre de todo un proyecto. Un proyecto que estamos desarrollando desde un instituto que se llama el Centro de Liberalismo Clásico. Yo soy el presidente. Ya vamos a explicar qué es eso de liberalismo. ¿Okay? Y lo estamos haciendo en varios países de América Latina. ¿Okay? Los líderes de este movimiento de las 5 reformas, por eso se llama 5R, los líderes de este movimiento de las 5 reformas somos cristianos evangélicos en su mayor parte. ¿Okay? Algunos pastores, por ejemplo el pastor Malaquías Nava de Venezuela, él es un pastor, hijo de pastores desde hace muchos años, él es pentecostal. Está también el pastor Claudio Sola de Perú, que es pentecostal también. Está también el pastor Donald Herrera Terán de Costa Rica, que es presbiteriano. ¿Okay? Y otros líderes cristianos. Yo personalmente no soy pastor, yo soy un laico ordinario de la Iglesia de Inglaterra, ni muy alto ni muy bajo, como decía Luis. ¿Okay? Otros, hay gente que es bautista, otros de iglesias libres, en fin. Por supuesto también gente de luteranos y demás, ¿no? Y también católicos romanos, vamos a estar claros. Esto es un proyecto de carácter cultural, de impactar a la sociedad con principios cristianos, los principios generales del cristianismo, la cosmovisión cristiana, o sea, Dios Trino, Jesús el Salvador, Jesús el Redentor, la caída, la redención, la reconciliación de Dios con su creación en la cruz. Esos son principios generales del cristianismo, esos son comunes incluso con el cristianismo oriental, que todos conocemos, las iglesias ortodoxas, o si no conocemos es muy idolado. Entonces tenemos muchas diferencias entre nosotros, opiniones teológicas y demás, eclesiales, gobierno de la iglesia y demás, pero en ese conjunto de principios, en la cosmovisión cristiana, estamos todos de acuerdo. ¿Okay? Y también incluso hay gente entre nosotros, también hay gente que no es creyente, que es indiferente, incluso algunos que son ateos, pero que están de acuerdo con las 5 reformas. Las 5 reformas son política, economía, educación, atención médica, jubilaciones y pensiones. Educación toca todo lo que es cultura, arte, etc. O sea, estamos en el tema de los 7 montes de Chimielo, que ustedes han tenido hace poco una reunión con el doctor Marc Peláez. Ok, esa es más o menos la línea. Okay. Estamos también en esa línea, Darwin Miller, todos esos autores. La enseñanza de Abraham Kuyper, okay, sobre las esferas. Okay. Esa es más o menos nuestra filosofía. Entonces aquí vamos a usar estos 3 días que el Señor nos permite estar reunidos para explicar estas cosas, y después el sábado, antes de irse a su casa, le dirán si les gusta, si no les gusta, si están de acuerdo, si les gustaría participar, si les gustaría involucrarse. ¿Okay? Por cierto, mi sistema es no esperar hasta el último para hacer preguntas. Si usted tiene preguntas, observaciones y tal, usted puede hacerlas siempre que sea cortita. ¿Okay? Me interrumpe, no hay problema. Si es cortita la interrupción. Si tiene usted un discurso, bueno, espere primero que eso termine el mío y al final usted nos da su discurso. Bueno, ¿qué más? Ok, somos un grupo de... y entonces, este tema de las 5 reformas viene porque son las 5 áreas más importantes de la sociedad. O sea, voy a usar el pizarrón, con permiso. Okay, ahí está. Voy a usar el pizarrón. Okay.
La visión humanista, por llamarle de alguna manera, porque esto me estaba olvidando. Visión del mundo significa una visión de la realidad y del conocimiento. Esto significa una filosofía, ¿ok? Hay una filosofía cristiana y nosotros compartimos esa filosofía cristiana. Es la visión cristiana de la realidad, del conocimiento, de la ciencia, de la ética, por supuesto. Eso es una filosofía de las buenas. Cuando el apóstol Pablo se refiere a que no nos dejemos llevar por filosofías vanas y huecas, está hablando de filosofías vanas y huecas, no de un conocimiento verdadero de carácter general y universal, que eso es la filosofía, conocimiento de la realidad. ¿Ok? Entonces, visión cristiana de la realidad implica una filosofía, implica también, por supuesto, una teología, o sea, Dios es parte de la realidad, ¿ok? Implica, por supuesto, una sociología, una visión de lo que es la ciencia, la educación, etc. Y es una visión cristiana de la sociedad, del gobierno, de la política, de las leyes, etcétera, de la economía. Una visión cristiana que es totalmente opuesta a la visión humanista, socialista. Por favor, si hay gente del MAS aquí, tiene que saber que tiene que ir y borrarse, ¿ok? Digo por si acaso. La visión humanista, kantiana, socialista, eso es totalmente contraria, ¿ok? Se puede resumir esa oposición que después vamos a hablar de bibliografía, después vamos a hablar de los autores, los libros que están en español, que se pueden conseguir en las librerías cristianas, si no los tiene se los pide, ¿okay? Para que los traiga. Vamos a hablar de eso también. Entonces, si aquí ponemos la visión cristiana de la sociedad, dejemos un poquito aparte la filosofía, la realidad, el conocimiento, todo, de la realidad social y política y económica, la nación, ¿ok? Si esta fuera la visión cristiana y esta fuera la visión pagana, vamos a ponerle así, la visión pagana y la visión cristiana. Y el pastor, Iván Chavarría, que posiblemente les haya comentado sobre las esferas de Kolbe. ¿Okay? En la visión cristiana de la sociedad, la visión cristiana es una visión policéntrica, ¿okay? Pluralista en el buen sentido de la palabra, porque resulta que en esta visión cristiana el gobierno es una esfera, la educación es otra esfera, el trabajo, la economía, las finanzas, etcétera, es otra esfera. Lo que tiene que ver con la ciencia, la cultura, el arte, es otra esfera. La iglesia, lo que tiene que ver con la religión, es otra esfera. La familia es otra esfera. ¿Ok? Educación y tal, atención médica es otra esfera. Instituciones de beneficio social, digamos, filantrópica o las que dependen de la iglesia. Filantrópica no depende de la iglesia, estoy hablando del Rotary Club, Club de Leones, todo eso, que muchos hacen un excelente trabajo, ¿no? Yo tengo muy buena opinión por lo que conozco. Bien, y otras sí dependen de la iglesia, o deberían depender, ¿ok? Si yo empiezo a preguntar aquí en su iglesia cuál es la obra social, dónde está el hospital, el asilo de ancianos y tal, creo que vamos a tener un problema unos cuantos. Porque el problema es que estamos viviendo en una sociedad, en una nación, en una Bolivia, en una América Latina completamente pagana. O sea, viviendo en Egipto, bajo el faraón, ¿okay? Como dice mi querido amigo Don Herrera. Entonces, esta es la visión cristiana de la sociedad.
En la visión cristiana de la sociedad, estas esferas son cada una, estas instituciones son cada una soberana en su esfera. Voy a ponerlo de vuelta. Cada institución es soberana en su esfera de actividad, su esfera propia de actividad. Por eso la propiedad es muy importante, la propiedad privada, ¿ok? Primero que tenemos que hacer en Bolivia, privatizar. ¡Ay! Se rasgaron unas cuantas vestiduras ahí. ¿Ok? Privatizar. ¿Ok? Privatizar el hotel, privatizar la minería, privatizar el subsuelo. ¿Ok? Bueno, la educación, por supuesto, la salud, todo. Menos el gobierno. Porque el gobierno tiene una esfera nomás. ¿Ok? ¿Cuál es la esfera del gobierno? La espada, que dice el apóstol Pablo. La espada. La espada. Exacto. Seguridad, justicia, infraestructura. Esa es la esfera del gobierno. Seguridad, justicia, infraestructura. Esas son las tres funciones que tiene que hacer el gobierno. El gobierno no tiene nada que ver con la economía, ni con el dinero, ni con la banca, ni con los minerales, ni con el petróleo, ni el gas. Muchas gracias. El gobierno no está para eso, porque para... mire, lo que pasa es que si usted quiere resumirlo, es muy simple de explicar. En las actividades económicas, para producir, no se requiere espada. La espada es para perseguir a los malhechores, a los transgresores, como decía Calvino, para corregir y para tratar, o no para corregir, para tratar con las manifestaciones más groseras del pecado. Para eso están los gobiernos, para tratar con los malhechores, para tratar con los violadores, ladrones, asesinos, violadores, secuestradores, fraudulentos. Para eso Dios instituyó gobierno. Y en el caso, por ejemplo, de Moisés, le dice a Moisés: tú eres Dios para el faraón. Ah, sí. ¿Cómo es eso? Claro, tú eres Dios para el faraón, tú eres el representante mío ante el faraón. ¿Estamos? Entonces, fíjese, en la visión cristiana se refiere al gobierno. El gobierno no tiene nada que hacer con la educación, no tiene nada, menos con la familia, no tiene nada que ver con la iglesia, no tiene que ver con las instituciones privadas, con la economía, la banca, nada de nada. ¿Ok? Porque, repito, para trabajar, para producir cosas, para fabricar, para sembrar, cosechar en el campo, para hacer industria, comercio, transporte, no se requiere espada. Para hacer minería, exportaciones, importaciones, negocios, no se requiere espada. La gente, habiendo seguridad y justicia en los tribunales, eso sí, la gente se pone de acuerdo y trabaja y produce, compra y vende. ¿Se requiere espada? No, para nada. Si se comete un delito, entonces sí. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto verte. Si se comete un delito, si un empresario mata a un obrero o viceversa, entonces claro, ahí se necesita espada, ahí interviene el gobierno, en la visión cristiana. Pero si no interviene para nada. ¿Ok? Si el empresario ofrece un sueldo tal y el obrero, bueno, está de acuerdo, bueno, el gobierno no tiene nada que hacer, no tiene que venir el gobierno y decir, no, el sueldo tiene que ser tanto, porque... No, para nada. Educación, para enseñar y aprender, ¿se necesita espada? No, la maestra puede usar una regla, pero bueno, eso está bien discutible, pero espada no. ¿Ok? Entonces, el gobierno no tiene nada que hacer en la educación. Para intervenir quirúrgicamente, para atender un parto, los médicos, ¿se necesita espada? La gente cuando se siente mal va al médico, ¿se necesita espada? No, para nada. Entonces el gobierno tiene la espada. Esa es la visión cristiana. La espada para lo que se requiere espada. Pero para atender a la vida de los huérfanos, no, para eso está la AFJP. ¿Ok?
Lo que pasa, esto es duro de entender, sobre todo al principio. Estamos mentalmente intoxicados de ideología socialista, ¿ok? Que el gobierno tiene que la educación, y el gobierno la salud, y el gobierno las jubilaciones y pensiones, y el gobierno el salario mínimo, y el gobierno imprimir dinero, y el gobierno darle. Entonces estamos en la visión pagana. La voy a poner con lápiz rojo, a ver si la ponemos. O bueno, podemos hacer lo siguiente, vamos a ser más didácticos. Me avisan por favor la hora. Ok, gracias. Vamos a ser más didácticos. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Quiere saber usted cuál es la visión pagana? La visión pagana es esta. El gobierno encadena la educación, encadena el trabajo, encadena la familia, esclaviza la ciencia. Todo depende del gobierno, ¿okay? La iglesia, el trabajo, la economía, la finanza, todo está sujeto al gobierno, ¿okay? Todo está supeditado al gobierno y todos tenemos que obedecer al gobierno en todo. Porque el gobierno se mete en todo. El gobierno tiene que ver con todo. Educación, trabajo, economía, finanzas, banca, todo. Esa es la visión pagana. Así era en Egipto. Por eso yo me molesto mucho, perdónenme, yo tengo mal genio. Yo me molesto mucho cuando escucho a los cristianos seguir el ejemplo de José. ¡No! El cristiano en la política, sí, José y Daniel. ¡No! ¿Por qué no? Porque José fue primer ministro en Egipto bajo las leyes de los egipcios. Y Daniel, igual, en Babilonia, bajo las leyes de los babilonios, que eran estas. ¿Por qué? Porque estaban ahí para cumplir otros propósitos. Si nosotros estudiamos la Biblia, y no solo leemos la Biblia, sobre todo no solo leemos pasajes aislados, hacemos un estudio sistemático de la Biblia y ubicamos a José en su contexto y a Daniel en su contexto, José y Daniel estaban ahí puestos por Dios con un propósito definido, específico, que tiene que ver con la salvación de todos nosotros, suya, mía, del pastor, de todo. O sea, el propósito era salvación. ¿Salvación de qué cosa? Del pueblo de Israel, porque de ahí tenía que venir el Salvador. No son ejemplos de gobernantes. Pero los cristianos, dale con que José y Daniel son los ejemplos de gobernantes. ¡No! 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 Los ejemplos de los gobernantes para nosotros son los gobernantes en la Biblia que gobernaron con las leyes de Dios. Comenzando por Moisés, el lawgiver, el legislador, el dador de la ley. Ese fue el primer gobernante de acuerdo a la ley del reino. Moisés. Y después de Moisés, un hombre muy importante, su sucesor Josué. Muy importante. Estamos hablando de los libros de Éxodo, Deuteronomio, Josué. Fíjese que es muy importante. ¿Por qué se llama traer el libro? Del libro de Nehemías. Porque Nehemías es uno de los tantos episodios, el otro es Josías, el otro es Josué, el otro es Moisés, yendo para atrás, ¿no? Donde el tema ese de traigan el libro, o sea, vamos a leer el libro, vamos a leer lo que Dios dice acerca del gobierno, de la justicia, de la ley, del derecho, y vamos a aplicar la ley de Dios en la nación. ¿Ok? Pero ¿de quiénes estamos hablando? Estamos hablando de José y Daniel. No, estamos hablando de Moisés, estamos hablando de Josué, estamos hablando de los jueces, desde Otoniel hasta Samuel, estamos hablando de
los reyes buenos, que no fueron todos, ¿ok? Estamos hablando de los reyes del Josías, el gran rey restaurador. Josías es nuestro ejemplo. Si nosotros fuéramos católicos, diríamos que tomaríamos a San Josías como nuestro patrón, como nuestro santo patrón. ¿Ok? Josías, porque Josías es el ejemplo para nosotros. Nehemías también. ¿Ok? Nehemías también. Pero están en esa línea. Están en la línea de los gobernantes puestos por Dios, bajo la ley gubernativa de Dios. Óigame bien, bajo la ley gubernativa de Dios, con el encargo de gobernar según la ley gubernativa del reino. No están puestos ahí como José y Daniel para otros propósitos que tienen que ver con salvación y no con gobierno. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces, esto es muy importante que lo entendamos, porque los gobiernos están escrituralmente obligados a cumplir la ley gubernativa de Dios. Vamos a ver después cuál es. Ya bueno, se puede resumir. La ley gubernativa de Dios se resume en 2 palabras: gobierno limitado. Y la voy a repetir. Total, son 2 nomás. Gobierno limitado. Limitado en funciones, limitado en poderes, limitado en recursos, porque es limitado en propósito. El gobierno no está para educar. El gobierno no sirve para eso. Para educar está la familia, para educar está la iglesia y para estudiar están las instituciones docentes. El gobierno no está para hacer intervenciones quirúrgicas, atender partos y todo. Es lo que hace actualmente, ¿no? Pero eso está mal. El gobierno está usurpando funciones ilegítimamente. ¿Entiende? Es grave. Pero nosotros tenemos una cantidad enorme de malas teologías en la cabeza, como diría el pastor Iván, malas teologías en plural, porque son muchas las malas teologías y nos cuesta entender esto. Por favor, preguntas, interrupciones, intervenciones, dudas, cuestionamientos. Si son cortos me interrumpen, yo no tengo ningún problema, ¿ok? Ajá. ¿Por qué está a favor de privatizar la empresa? Por lo que le estoy diciendo, porque el gobierno no está para producir riqueza, para eso está la empresa. Permítame que le diga una cosa, ya que usted hizo esa excelente pregunta. Antes de las 8:15, ok, perfecto, quería hacer esto. El esquema pagano no solo va en contra de la Biblia, y esto es muy importante y nos vamos a entrar un poquito en la filosofía antes de tomar cafecito. El esquema pagano no solo está en contra de la Biblia, querido hermano, está en contra del sentido común. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos a eso porque hemos perdido el sentido común, ya no hay más sentido común. Y déjeme que le explique esto. Sentido común. A mí me gusta poner 3 refranes populares españoles. 3 refranes populares españoles que muestran cómo este esquema contradice el sentido común. Vamos a hablar del sentido común primero y después hablamos de la Biblia. ¿Ok? Esto es importante. El primer refrán dice: quien mucho abarca, poco aprieta. ¿Sí o no? Eso dice. Y aquí tiene. El gobierno abarca todo. ¿Se aplica este refrán o no? ¿Entiende cómo esto está en contra del sentido común? Segundo refrán. Bueno, ahí sí tengo que usar la Biblia, porque ahí sí tengo que usar la figura de la espada. Zapatero a tu zapato. Este refrán, zapatero a tu zapato, es muy importante. ¿Ok? Es la especialización. Es el capítulo 1 de La riqueza de las naciones de Adam Smith. ¿Ok? La división del trabajo. ¿Ok? Que
cada uno de nosotros tiene un llamado, tiene una vocación, el trabajo. Unos tienen vocación para ser empresarios, otros maestros, otros pastores, otros militares, que aquí algunos, otros trabajadores, en fin, distintas vocaciones, llamados. Entonces, zapatero a tus zapatos es un refrán español muy viejo que quiere decir que cada quien se ocupe de lo suyo. ¿Okay? Y entonces, ¿cuál es el zapato del gobierno? La espada. Por eso el gobierno todo lo que hace, lo hace mal. Porque abarca demasiado y porque no se ocupa de lo suyo, que debería ocuparse. Son cosas de sentido común. Y el tercero es este otro. Mucho ayuda, no sé, ¿alguien lo conoce? Mucho ayuda, ¿cómo dice el refrán? ¿Ah? ¡Eso! Mucho ayuda quien no estorba. Y resulta que el gobierno, entrometiéndose en todo, estorba, y mucho. ¿Entiende? Tiene que entender aquí dos cosas. Primero, este sistema, que se llama en ciencias sociales estatismo, pero nosotros los cristianos le llamamos estatolatría. ¿Por qué le llamamos estatolatría? Que es importante. Porque hemos puesto al gobierno en lugar de Dios. Tan simple como eso. En el gobierno, todo lo esperamos del gobierno. Esperamos ley, esperamos educación, orientación moral, incluso bonos, que doble aguinaldo, triple, atención médica, todo lo estamos esperando del gobierno. Entonces tenemos fe y esperanza en el gobierno, porque lo hemos puesto en el lugar de Dios. Por eso Dios está airado, por eso este país, Bolivia, igual que Perú, Colombia, Venezuela, son países que Dios ha estado y está visitando en juicio, lo voy a repetir, visitando en juicio. La inflación, el desempleo, las carestías, ay no, que caen las exportaciones, ay que no funcionan bien los servicios, ay que los hospitales son un desastre, ay que la educación no es de calidad. Y ahora últimamente el Estado nos está imponiendo reglas morales, nos está diciendo que la homosexualidad está muy bien, y el lesbianismo también, nos está diciendo que los hombres podemos entrar al baño de las mujeres si nos sentimos mujeres, y viceversa. Está muy bien que las mujeres entren al baño de los hombres si alguna mujer se siente hombre, y si un hombre cree que es mujer, puede ir ahora en Bolivia al registro civil y decir: yo quiero que, yo me llamaba, qué sé yo, Miguel Ángel, ahora me quiero llamar Soraya, y entonces, por favor, cámbienme la cédula, ¿ah? Y yo que me llamaba María Cristina, resulta que ahora me quiero llamar Juan Carlos, que eso es contra el sentido común, hermano. Eso no es solo contra la Biblia. Entiéndame esta parte, que si entiende esta parte, vamos a ir más rápido mañana y el sábado. No es solo contra la Biblia, es contra el sentido común. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no nos damos cuenta? ¿Por qué ni los creyentes ni los no creyentes se dan cuenta? Porque el sentido común pudiera ser un territorio común. Yo sé que los calvinistas estrictos van a tener otra opinión teológica, pero que yo soy calvinista, pero no estricto. Van a tener otra opinión teológica, pero en principio podríamos pensar que el sentido común es un territorio común entre creyentes y no creyentes. Pero el hecho de que nadie, ni los creyentes ni los no creyentes, se den cuenta que es contra el sentido común encargarle al gobierno todo, que el gobierno esté todo, o sea, todo significa propósito, funciones, poderes y recursos, es algo de locos realmente. Que estamos en un manicomio, que hemos perdido el sentido común todos, y también los cristianos y los no cristianos. Ya el sentido común no se percibe.
¿Ok? ¿Y esto por qué? Por las malas filosofías, el relativismo y el posmodernismo y el existencialismo que están entrando en las iglesias, que han entrado en las iglesias. Uno escucha predicaciones, escucha la radio, como me decía el pastor Iván Chavarría, ya está. Escucha las radios cristianas y por ahí uno encuentra en las radios cristianas unos programas buenísimos. Yo escucho siempre uno de Ravi Zacharias, que es muy bueno, pero encuentra cada disparate. ¿Ok? Todo mezclado. Perdonen que yo soy argentino, pero de nacimiento, ¿ok? A mí me recuerda el tango Cambalache, ¿ok? El tango Cambalache, todo mezclado. Bueno, sí, sí. Entonces, si quieren, tomamos cafecito y después seguimos. Ok. Entonces, este esquema está en contra del sentido común y por supuesto está en contra de lo que Dios manda, pues. Lo que pasa es que hay mucha mala teología, ¿ok? Cuando uno habla de la ley de Dios, está principalmente, pero no exclusivamente, en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, ¿ok? De Génesis a Deuteronomio, inclusive. Sobre todo Deuteronomio, esta es la ley de Dios para las naciones, Deuteronomio, que es el eje del Antiguo Testamento. ¿Ok? Bien, entonces resulta que en las iglesias, cuando uno habla de estas cosas, ¡ay no, pero no estamos bajo la ley! Porque la ley nos salva. Hermanito, por supuesto que la ley nos salva, pero eso no implica que la ley nos sirve. Lo que estamos hablando es que la ley sirve a otros propósitos distintos de la salvación. Y ahí viene la enseñanza de Calvino. Los 3 usos de la ley. La ley sirve, por supuesto que la ley nos salva, pero la ley sirve a otros 3 propósitos. Propósito 1, que el hombre natural se arrepienta, que tenga conciencia de su pecado y se arrepienta. ¿Ok? Propósito 2, la ley de las naciones. O sea, da los principios, normas y valores para la ley de las naciones. Propósito 3, al cristiano le sirve de guía, no para ser santo, porque él no es santo. Yo por lo menos no soy santo. No sé si hay alguien que sea santo aquí, me avisa, que no quiero ofender. Pero no que el cristiano sea santo, porque si el cristiano pudiera ser santo, en vano hubiera estado Jesucristo en la cruz, ¿verdad? No pasado todo ese trabajo, si uno podía ser santo. No, señor. Nuestra santidad es Cristo. ¿Ok? Entonces, resulta que, pero eso sí, nosotros no podemos seguir revolcándonos en el pecado como si nada. ¿Ok? Entonces, para no seguir revolcándonos en el pecado como si nada, la guía es la ley. Entonces ese es el tercer uso de la ley. Entonces no es que la ley no sirve, es que la ley nos salva, pero eso no quiere decir que no esté ahí de adorno. ¿Ok? Entonces tiene 3 usos, 3 propósitos. Entonces el problema son las malas teologías. Por ejemplo, le dicen a usted, cuando usted empieza a hablar de política, le dicen, no, mi reino no es de este mundo. No, un momentito. Mi reino no es de este mundo significa mi reino no viene de este mundo, mi reino no procede. Algunas traducciones mejores dicen mi realeza no procede de este mundo. O sea, mi calidad de rey no procede de este mundo, procede de lo alto. Pero es para este mundo, lo voy a repetir, es para este mundo. Porque el famoso Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad, así en el cielo como en el cielo. Dice así, ¿no? ¿Cómo dice? Estoy equivocado entonces. ¿Cómo dice? No, dice así en la tierra como en el cielo. ¿Ok? Entonces, que se haga la voluntad de Dios es la ley de Dios.
que se haga la ley de Dios en Bolivia, y en Perú, y en Colombia, y en Venezuela. Deuteronomio 28 tiene dos partes. Una parte que dice del primero al... Deuteronomio 28 del 1 al 14. Si mal no recuerdo, yo soy malo para recordarme los números de los versos, ¿ok? Entonces, del 1 al 14 dice que las naciones que sigan la ley gubernativa establecida en la revelación especial, en la Escritura, esas naciones van a recibir bendiciones. O sea, esas naciones van a recibir prosperidad y tal. Pero esto no debe interpretarse en un sentido esotérico o en un sentido religioso. No. Esto hay que interpretarlo en un sentido mucho más natural. En el sentido de que si hay seguridad, hay justicia, el gobierno está en su lugar, aplica, trata con las manifestaciones más groseras del pecado y deja a las otras instituciones que hagan su trabajo, zapatero a tu zapato, ¿ok? Y no trata de abarcar demasiado, no va a estorbar y por lo tanto va a haber productividad, va a haber progreso, va a haber, la gente va a ganar bien, las familias van a estar tranquilas, la educación va a ser en competencia, o sea, va a ser buena, va a ser de calidad. Y del versículo 15 hasta el último, final, dice que las naciones, como Bolivia, como Perú, como Venezuela, que no sigan esa ley gubernativa, van a tener problemas, o sea, van a tener inflación, van a tener desempleo, inseguridad en las calles, van a tener mala educación y pésima atención médica. Pero eso no es nada esotérico, eso no es nada sobrenatural, eso no es nada religioso. Pero la gente lo entiende a los religiosos. Yo he visto gente, discúlpenme, pues yo me río, gente que dice, Deuteronomio 28 del 1 al 14, yo recibo para mí esas bendiciones. Hermana querida, eso no es una cuestión individual, es de toda la nación, es para Bolivia, no es para vos. ¿Qué? Claro, vos estás dentro de Bolivia, pero quiero decir, es para Bolivia entera. ¿Ok? Y entonces, lee lo que sigue, del 15 al 28, empiezan las maldiciones. Dice, ¡ay no recibo esa palabra yo! Hermana, entiende bien el capítulo 28 de Deuteronomio. Lo que está diciendo es que si las naciones respetan la voluntad de Dios en cuanto a su ley gobernativa, van a ser felices, pues van a tener progreso, prosperidad, bienestar. Y de lo contrario van a tener problemas. ¿Ok? Bueno, entonces ahora entendemos por qué los primeros 14 presidentes cristianos de los Estados Unidos juraban sobre la Biblia, permítanme eso, pero no como ahora. ¿Cómo juran los presidentes ahora? Así. No, está bien así, está bien. Los presidentes juran así. Los 14 primeros presidentes cristianos juraban así. Juraban sobre la Biblia abierta, no cerrada. Y no abierta en cualquier lugar, así al azar, como algunos hermanos hablan. A ver qué me tiene hoy Dios para mí. Entonces, no. ¿En dónde estaba abierta la Biblia? ¿Dónde cree usted? Deuteronomio 28. ¿Entendió? En Deuteronomio 28. ¿Por qué? Porque entendían perfectamente, porque estudiaban bien la Escritura, no hacían estudios devocionales, entre comillas, como acostumbramos aquí, y entendían perfectamente que la nación de los Estados Unidos, al igual que el pueblo de Israel en la antigüedad, se ponía bajo pacto con Dios. Tan simple como eso. Pacto. Un pacto nacional. El último político norteamericano que se le ocurrió hacer eso fue Newt Gingrich, que hizo el pacto con América y tal. Pero él no mencionó a Dios, siendo como es un creyente, pero de los buenos,
conociendo muy bien la historia, él dijo, porque le preguntaron, pero usted no ha mencionado a Dios. Y no, porque si menciono a Dios me matan, dice. Entonces bueno, con eso creo que, no sé qué les parece, tomamos cafecito y después seguimos. Entonces, ¿ok? Bueno, como les digo, ahora, eso sí, el diccionario, o sea, la Real Academia nos ha resuelto un problema. Porque el problema era que cuando uno hablaba de política cristiana, por ejemplo, yo soy un político cristiano, ¿ok? Entonces, la gente me mira raro porque dice, político y cristiano no van en la misma. Dice, no, que la política es sucia. Ahora el DRAE, el Diccionario de la Real Academia, nos ha resuelto el problema. Ha aceptado el vocablo politiquería. Entonces hoy podemos hablar tranquilamente de política en las iglesias, porque entonces le decimos a la gente, agarre su diccionario y vea que política es una cosa y politiquería es otra. Lo que es sucio es la politiquería, la política no tiene por qué ser sucia. Al contrario, es un oficio noble. Y entonces me dice, ¿y dónde está la política? Ah, no, aquí en América Latina eso no existe. Amén, hermanos. Vamos a orar por los alimentos. Tenemos 10 minutos porque cada sesión va a ser de 45 minutos. Amado Señor, gracias te damos por los alimentos que vamos a compartir y gracias por toda la información que estamos recibiendo, Señor. Te rogamos que nos abras el entendimiento como lo has hecho y mucho más para comprender este tema. Gracias, amado Señor. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Amén.